Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia a este acto, además aprovechando la reanudación de las actividades después de casi 2 años de pandemia. La casa, en este sentido, ha estado un poco paralizada, no ha habido actividades. Y hoy, bueno, pues también cumpliendo con la norma COVID, pues estamos con las distancias de seguridad, mascarillas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver con esta reanudación, además aprovechando este inicio del segundo ciclo de conferencias que se ha iniciado hoy, además con ese padrino de tanto prestigio como hemos tenido hoy, como ha sido Paul Preston, pues para la presentación de este libro. Este libro para nosotros significa mucho, ¿no? Es un libro muy importante que el tiempo que ha tenido de redacción y de trabajo, de investigación y todo lo demás ha merecido la pena todos estos años, porque al final ha culminado con un trabajo bastante exhaustivo, bastante importante por la cantidad de información que se ha recabado, sobre todo por parte del compañero Fernando Sigler y de Jesús Román, cada uno en la parte que le ha correspondido en este libro. Yo públicamente quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle profunda y enormemente ese gran trabajo que han realizado durante todos estos años a los dos para culminar con este libro. Pero para entender bien este libro hay que remontarse quizás un poquito a cuáles son sus inicios, cuál es su origen, ¿no? El origen, ni más ni menos, y ya lo cuento un poquito en la presentación que hago del libro, surge de una necesidad, ¿no? Y surge de una necesidad de una familia, como puede haber centenares de miles en este país, ¿no? Tenemos una necesidad innata, los seres humanos, de saber dónde están nuestros seres queridos, ¿no? Y sobre todo a sabiendas de qué fue lo que le ocurrió. Digo a sabiendas de lo que le ocurrió sin saber exactamente lo que le ocurrió, porque siempre ha habido, a través de ese silencio, a través de ese miedo que ha habido durante décadas, la realidad de lo ocurrido, ¿no? O los motivos por los cuales, ¿no? En ese sentido, esa necesidad que tuvimos, en el caso nuestro, en el seno de nuestra familia, y partiendo de la necesidad que tenía mi madre, afortunadamente, que la tenemos todavía entre nosotros, y demás, ella fue la que de alguna manera nos inculcó esa necesidad de al menos averiguar dónde estaban los restos de su padre. Y ahí se inicia todo esto. Y entiendo que hay a nivel nacional centenares de miles de demandas, ¿no? De nietos, de hijos directos que todavía viven y demás. Entonces, al iniciar todo esto, al final te involucras. Y te involucras en algo que el propio movimiento memorialista es el que llevaba a cabo en aquellos años, ¿no? Ahí partimos, nos involucramos en una jornada de memoria histórica en 2009 y ahí surge un poco esa parrilla de salida, ¿no? Ahí se habla del Marrufo, por lo poquito que podíamos saber. Ahí se habla de la Sauceda, de también lo poquito que podíamos saber. Pero sí ya sabíamos que había personas como Fernando, como Jesús, como compañeros de Jerez, Manuel Rodríguez, José Ignacio Palomeque, hay Juan Carlos Perales, hay muchísimas personas, historiadores e investigadores que ya habían investigado, estaban en ello, y el Marrufo sonaba. Eso nos daba una luz, nos daba una esperanza. Y ahí nos iniciamos. Ahí nos montamos en este carro en marzo de 2009, con aquella jornada, con un acto homenaje que hicimos en el cementerio de la Sauceda, con visitas al Marrufo, para visitar esa fosa que ya tenía localizada Jesús Román, con un proyecto de la Diputación. En fin, esa luz que se encendía, esa puerta que se abría, nos daba esas esperanzas de conseguir lo que anhelábamos. Y por eso digo lo de la necesidad innata que tiene el ser humano, ¿no? Ahí parte todo, ahí ya contactamos con el Foro por la Memoria, nos involucramos ya en el movimiento memorialista, viene el primer proyecto de las catas y de las prospecciones, también de la exhumación. A partir de ahí veíamos que realmente se podía. Lo que no sabíamos era el gran esfuerzo que se nos venía por delante.
Lo que pasa es que el día a día, la constancia, el creer en lo que estábamos haciendo y el tener la ilusión de recuperar esos restos, ya no solamente, en este caso de mi abuelo, del padre de mi madre, sino de todas las personas que anhelaban lo mismo que anhelábamos nosotros. Ahí se involucraron, a la par de historiadores e investigadores, arqueólogos como Jesús, colaboradores, muchísimos de ellos de toda la provincia, incluso de toda Andalucía, que vinieron pues al trabajo de la exhumación, a las catas, y se ven en las fotografías, ¿no? El grupo de trabajo que se creó. Ese día a día, ese esfuerzo constante y esa creencia en que podíamos lograr lo que anhelábamos fue lo que nos dio la fuerza para conseguir lo que hoy día tenemos. Y lo que hoy día tenemos, aparte de haber logrado localizar, en este caso 28 cuerpos nada más, no sabemos cuántos más pueden haber allí en el Marrufo, conseguimos la restauración de un cementerio que era del poblado de la Sauceda, poblado que quedó destruido, que quedó borrado del mapa. En ese sentido, seguíamos trabajando y seguíamos creciendo. No sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, pero lo cierto y verdad es que había un ambiente, había unas ganas de trabajar por esa memoria histórica que tanto necesita esta sociedad, ¿no? Entonces ya no era solamente una necesidad familiar, ya no solamente era una necesidad propia, ¿no? Como ser humano o como nieto, ya se convertía en un compromiso con una asignatura pendiente y con una reivindicación puramente nacional de centenares de miles, como digo, de víctimas. Y entendíamos que este país en su conjunto había sido víctima de una gran atrocidad, o un holocausto, como lo ha denominado Paul Preston, ¿no?, en su conferencia. Aquí había y hay todavía mucho que esclarecer, y nosotros, en este sentido, queríamos aportar ese granito de arena. Ese granito de arena vino de la mano de todo lo que hicimos hasta ese momento, con la exhumación, con esa rehabilitación del cementerio declarado lugar de memoria, con ese panteón de la dignidad, con la realización de un documental que salió a la luz en 2013, de la mano de Juan Moriche, que nos acompaña también hoy. Surge también la Casa de la Memoria, ¿no?, como parte de esos objetivos que perseguíamos, ¿no? ¿Para qué? Pues para lograr tener una herramienta que contara, que hablara, que divulgara y que le enseñara a quien no sabía, sobre todo a las nuevas generaciones, lo que nosotros creíamos importante que supiera. Esta casa se convirtió en un referente importante a nivel de memoria histórica, ya no solamente a nivel andaluz e incluso a nivel nacional, sino que en ámbitos internacionales ya se conoce por parte de cantidad de historiadores hispanistas, como por ejemplo Paul Preston, que nos regaló sus libros publicados y dedicados, sino de otros tantos ponentes que vinieron a los seminarios de memoria que todos los años hacíamos en los cursos de verano de San Roque. Con todo esto quiero decir que todo ese esfuerzo que surge en 2009, llegamos a 2021, se dice pronto, pero son 12 años de constancia, 12 años de creer en algo que creíamos necesario, pero que al final ha desembocado en lo que hoy día tenemos. Lo que hoy día tenemos tiene un valor incalculable. Se ha creado la Asociación de la Casa de la Memoria como tal, que es la que ya se encarga de todas las actividades puramente de investigación, de publicaciones, de divulgación, la gestión del archivo, de la propia biblioteca. En fin, ya estamos hablando de un estamento importante, de peso, bien conformado, bien consolidado. Y al final este libro, tan anhelado, tan querido, que nos ha quitado el sueño tantas veces, que nos ha hecho hablar tantas veces, ¿no?, sobre todo entre los tres que estamos aquí, a ver para cuándo. Pero claro, el libro es que requería porque no paraba de llegar información de diferentes ámbitos, de personas individuales, de otros historiadores, de archivos, en
en fin, cosas que surgían por pura casualidad y que al final alimentaban y engrosaban a este libro. Yo me siento profundamente, aparte de emocionado en el día de hoy, porque me vienen muchos recuerdos a la cabeza, muchísimas noches de insomnio también a veces, pensando en todo lo que había que hacer ese día siguiente y sobre todo por la importancia, ¿no?, que realmente tenía el proyecto en su conjunto. Al final, en el día de hoy, con la presentación de este libro, me siento profundamente agradecido, tanto a los autores como a mis compañeros del foro, que han estado ahí penenes, como se suele decir, ¿no?, permanentemente creyendo en la importancia dentro de lo que el foro perseguía y persigue. La cuestión de la sauceda del Marrufo era un elemento vital, era un elemento importantísimo de llevarlo adelante, y no ha habido ni un momento de flaqueo. En todo momento hemos estado ahí como foro, a las duras y a las maduras, con muchísimas dificultades, pero han estado ahí. También a cantidad de compañeros que han estado colaborando. Juan Carlos, que ha estado aquí tantísimo tiempo desde el principio, desde aquellas primeras prospecciones en 2011, en las catas de 2012, que nos ha hecho alguna que otra presentación, un PowerPoint, que es el que inició esa divulgación con ese PowerPoint tan bonito que hiciste, la propia exhumación, y ahora estás en la exhumación del cementerio de Jimena. Todo eso para nosotros tiene un valor incalculable, y al final todo eso que os estoy contando confluyen en este libro, porque este libro al final, desde su origen y todo lo que ha ocurrido desde ese origen hasta el día de hoy con esta presentación, es lo que engrosa, ¿no?, la importancia de esta lucha, la importancia de divulgar, ¿no?, con letras, con imágenes, con sentimientos, con todo lo que va por dentro de todos nosotros para lograr este objetivo. Yo no me quiero alargar más, sencillamente transmitir mi emoción, porque la tengo, mi agradecimiento, como he dicho antes, y sobre todo animaros a que leáis el libro, que le echéis un vistazo a las partes que cuentan, ¿no?, que cuentan esa historia de ese poblado borrado del mapa, desaparecido, pero que nosotros de alguna manera hemos logrado ponerlo otra vez en el mapa, ponerlo otra vez en el sentir de la gente de bien, y para que no se olvide nunca esa historia y esa memoria, ¿no?, de tantas víctimas y de tantas personas que lucharon por un mundo mejor, y que en definitiva somos nosotros los que tenemos que tomar ese relevo y luchar pues por ese mundo mejor y en contra de todo lo malo que hay alrededor. Así que agradecer profundamente y animaros a que lo tengáis entre vosotros el libro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra presencia, y quería en primer lugar agradecer al alma mater de este proyecto, que es Andrés Rebolledo, porque ha sido el impulsor de esta iniciativa que hoy, digamos que culmina con la publicación de este libro, pero que desde luego no es el final, sino es una etapa más dentro de este recorrido, como demuestra el calendario de actividades que se desarrollan en la Casa de la Memoria. Y este agradecimiento no es protocolario, porque esto me lleva a una primera reflexión a propósito de lo que denominamos los usos públicos de la memoria. Los autores de este libro hemos pretendido aplicar nuestros conocimientos científicos y plasmar una obra basada en el rigor. Hemos pretendido eso, en el rigor y en una perspectiva científica. Y nos hemos servido de las herramientas que nos proporciona la ciencia histórica y las que antiguamente se denominaban ciencias auxiliares, como la arqueología y la antropología. Pero bueno, siendo esta una obra que hemos pretendido que se encuadre dentro de los estándares académicos, digamos así, no hay que olvidar que es el fruto de un movimiento social memorialístico sin el cual esta obra no habría tenido sentido. Entonces, el impulso del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la Sociedad y el Marrufo, ha sido fundamental para que esta monografía, una monografía de esta naturaleza,
convierta en letra impresa toda una tarea ardua de investigación. Y junto a ello hay que destacar la apuesta de instituciones democráticas, como en este caso la Diputación de Cádiz y la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que han apostado por las políticas públicas y las políticas públicas memorialísticas y se ha materializado en el impulso, en el patrocinio de esta publicación. Así pues, en este libro se combina, por una parte, ese intento de hacer una obra científica con el impulso dado por asociaciones memorialistas y con el patrocinio de instituciones públicas. Bien, vamos a hablar del libro. Ya se ha comentado que ha tenido una larga gestación y que obedece a la necesidad de difundir con rigor los acontecimientos históricos que sucedieron en el Valle de la Sauceda desde el verano del 36 hasta final del invierno del 37, comienzo de la primavera del 37, en la Sauceda y en su entorno, y esto es el resultado de, digamos, el proceso que se inició, como ha dicho Andrés, en la jornada aquí de 2009, pero que tuvieron un punto muy importante, un hito muy importante en las catas de 2011 y, por supuesto, en las exhumaciones de 2012. Hay que decir que el libro se estructura en 3 grandes bloques. Un primer bloque se refiere al estudio histórico, que ha sido responsabilidad mía. Un segundo bloque se refiere a las intervenciones arqueológicas, de las que hablará ahora Jesús. Y un tercer bloque a los estudios de antropología física, cuyos responsables han sido Juanma Guijo y Juan Carlos Pecero. En cuanto a la cuestión histórica, la que nos interesa ahora mismo, hay que recordar que esta zona fue el último refugio republicano en la confluencia de las provincias de Cádiz y Málaga, y que en el libro se estudian los episodios del avance de las tropas sublevadas prácticamente desde el 18 de julio hasta la toma de toda esta zona el 31 de octubre, 1 de noviembre del año 36. Dedicamos, por ejemplo, un capítulo al bombardeo y a la ocupación militar del poblado, la destrucción del poblado, la instalación de un acuartelamiento militar en la finca del Marrufo, que recordemos que está en el término municipal de Jerez de la Frontera, y el apartado histórico se cierra con un estudio de la represión y sus víctimas. Hay que decir que dentro de este primer apartado de historia se incluyen pequeñas contribuciones de algunos autores, investigadores que comenzaron a hacer esta tarea de investigación desde los inicios. Entonces hay aportaciones de 2 historiadores de Jerez de la Frontera, Manuel Ramírez López y José Ignacio Gómez Palomeque, que ellos estudian en este libro el episodio del avance de las tropas sublevadas desde Jerez de la Frontera, en una de las columnas que ocuparon el valle. También hay otra aportación de Carlos Perales Pizarro, que habla precisamente de la columna que partió de Alcalá de los Azules y que también forma parte del entramado sublevado que ocupó nuestra zona. Y también, a modo de epílogo, hay un artículo pequeño de Luis García Bravo referido al maestro albañil de la ermita del Marrufo. Sí me gustaría destacar el apartado de las fuentes utilizadas. Y en este sentido tengo que reconocer, como nos ha pasado a todos los historiadores que hemos abordado el estudio de la represión en el periodo llamado de terror caliente, es decir, el desarrollado entre julio del 36 y marzo del 37, donde se producían asesinatos sin juicio previo, y el entierro, la sepultura de estos cuerpos en fosas clandestinas. ¿Cómo se solventa el hecho de que no haya registros, prácticamente pocos registros escritos sobre este fenómeno del terror caliente? Por una parte hemos acudido, por supuesto, a los testimonios de los descendientes de las víctimas, que han aportado información valiosísima sobre sus antepasados. Y en este caso concreto sí contamos con una aportación documental de primer orden que la localizó. Este documento lo localizó José Ignacio Gómez Palomeque, que falleció recientemente, y se trata de un documento del Archivo Diocesano de Cádiz, donde aparecía la relación de personas
que habían huido de la zona del Mimbral, de una de las pedanías de Jerez de la Frontera, y se refugiaron, ese grupo se refugió aquí en la Sauceda, y en ese documento se registran 52 personas de esta pedanía que fueron víctimas de una desaparición forzosa en nuestro territorio. Entonces, este documento ha permitido cuantificar e identificar a medio centenar de personas de este contingente procedente del Mimbral. Otros documentos de carácter militar, producidos, esto sí, por la administración franquista, sí han permitido también cuantificar víctimas de lo que los sublevados llamaron operaciones de limpieza. Y en ese sentido hay una setentena de personas que fueron víctimas de esta invasión de tropas sublevadas de este valle. Estos datos se complementan además con los indicios, bueno, los datos que sí tenemos de las sentencias de muerte de consejos de guerra a los que fueron sometidos personas procedentes o refugiadas aquí o vecinos de aquí, así como los fallecidos en el frente de guerra, procedentes también del valle, y a ello se suma alguna fuente hemerográfica, en concreto un documento localizado por nuestro compañero bibliotecario y archivero Juanma Pizarro, referido a un proceso de fusilamiento de 50 personas procedentes de esta zona que fueron fusilados en Algeciras. Es una fuente hemerográfica que la citamos por su interés. Seguidamente hay un capítulo dedicado a lo que se conoce como la justicia sublevada, es decir, los consejos de guerra a los que fueron sometidos vecinos y refugiados del Valle de la Sauceda, con las sentencias de cárcel, algunas de muerte, como he dicho, y esto nos ha permitido también hacer unas pequeñas biografías, pequeñas microbiografías de algunas de estas víctimas. Los archivos consultados para elaborar este capítulo han sido archivos militares de Sevilla, Málaga y Almería, los archivos militares de Ávila y Segovia, el Centro Documental de la Memoria Histórica, también el Archivo Histórico Nacional y fundamentalmente el Archivo del Tribunal Militar II de Sevilla. En el libro se incluye también una selección de esos esbozos biográficos que decía, tanto de asesinados como de sentenciados por los tribunales militares. Una postilla. Nosotros no obviamos la violencia de la retaguardia republicana. En concreto, aquí se detallan las víctimas derechistas del pueblo de Corte de la Frontera. Y también se habla de las víctimas de la retaguardia republicana en el entorno del Valle de la Sauceda, que fueron realmente, ahí hacemos la suma, son 8 personas. Entonces, lo que sí hay que decir es que de la lectura de los procesos de los consejos de guerra se deduce una falsa idea de que todos los miembros de los comités republicanos que defendieron la zona y todos sus colaboradores fueron responsables directos de la muerte de 3 personas. Entonces, es una información tan insistente, tan extendida, que uno termina con una idea de que todos los miembros, los cientos de personas que estaban en el Valle de la Sauceda defendiendo el régimen republicano, eran responsables de estas muertes. Entonces, hay un desequilibrio entre las víctimas de los sublevados y las víctimas de la retaguardia republicana. Hay que decir de todas formas que las víctimas de Corte de la Frontera fueron reconocidas y honradas en su tiempo. Y esa deferencia no lo tuvieron las víctimas republicanas de la acción de los sublevados. De manera que ni siquiera cuantitativamente es comparable la represión ejercida contra los republicanos de la represión que se ejerció puntualmente y de manera aislada contra algunas personas derechistas. Por no hablar de las víctimas que se produjeron, que se registraron en todos los pueblos del entorno a medida que las tropas sublevadas iban avanzando. Entonces tenemos un capítulo que lo denominamos los sublevados estrechan el cerco, de manera que se cuenta cómo las tropas sublevadas que procedían de 4 puntos geográficos distintos fueron avanzando hasta rodear el Valle de la Sauceda y las víctimas que iban provocando en cada uno de esos pueblos, las pedanías de Jerez, Alcalá de los Azules, Jimena, Ubrique, Cortes, después de la entrada de las tropas sublevadas, es decir, la represión posterior en Cortes fue cuantitativamente superior
a la producida por la Red de la Guardia Republicana. Todo esto se cuenta en el libro y otro apunte más que quería decir es que después del segundo bloque al que se va a referir Jesús sobre las intervenciones arqueológicas, hay un tercer bloque dedicado a los estudios de antropología física. Y hay que decir que en cuanto al manejo del libro, hay en este último capítulo de antropología física, porque el libro tiene casi 500 páginas, entonces en el último capítulo hay un código QR que remite a la página web de la Casa de la Memoria, donde están todos los informes técnicos de antropología física, que son casi 1000 páginas más. Entonces, digamos que la información es exhaustiva. Claro, este apartado es muy técnico y a lo mejor no todo el público pues, está interesado en ver esos detalles técnicos, pero de todas formas ahí está la información completa de todo lo que se ha investigado hasta aquí. Y bueno, me gustaría terminar con una alusión a una cuestión simbólica. El Marrufo fue una de las fincas en las que el gobierno republicano pretendía implantar su proyecto emblemático de la reforma agraria. Y se dio la situación paradójica de que ese territorio, que en principio iba a ser una tierra donde se iba a establecer ese principio, en principio modesto, de redistribución de la propiedad, pues terminó siendo el espacio de fosas comunes clandestinas, donde fueron arrojadas personas que en principio habían soñado con un mejor reparto de la riqueza y un mundo mejor. Ese, digamos, que es el resumen muy brevemente, el resumen de casi 400 páginas de mi estudio. Y nada más, y ya le paso la palabra a Jesús para que hable del segundo bloque del libro. Aquí nos vuelven a reunir muchos amigos y muchos sentimientos, ¿no? Un poquito más abajo, lo que tú decías, Andrés, en el año 2009, en una jornada en la que se nos convoca un grupo de historiadores, de colaboradores, de miembros de plataformas de memoria, y es, como bien decía Andrés, el resurgir. Pero esa memoria quedaba siempre en personas como Juana, ¿no? Personas como Andrés. Sin el impulso de las asociaciones, de los familiares y de la sociedad civil, nunca hubiéramos llegado a donde estamos hoy. La política tiene que ser una herramienta que favorezca el que podamos llegar a exhumar a las víctimas, que podamos llegar a recuperar su memoria y a poderle entregar a los familiares, dentro de las posibilidades que hoy tenemos, a sus deudos, ¿no? Es un proceso bastante largo en el tiempo. Ya había habido historiadores como Carlos Perales, que había tratado en unos primeros momentos lo que suponía el Valle de la Sauceda y el Marrufo. Hoy creo que Carlos estaría muy contento de este libro. Se hablaba de la majada de los muertos. Me acuerdo que la primera vez que me introduzco en la investigación de las fosas del Marrufo, se hablaba de la majada de los muertos, se hablaba de entre 300 y 600 muertos, asesinados en este caso, pero los hechos realmente son otros. Una cosa es lo que nos dicen los testimonios, lo que nos habla a veces la documentación y la realidad que nos encontramos. Es un espacio muy grande a analizar. De hecho, durante 3 campañas incidimos durante mucho tiempo en diferentes áreas, que nos llevó un tiempo bastante prolongado. Al final sí pudimos localizar al menos a 28 personas, cuando, como bien atestigua Fernando, son muchos más los que estarían enterrados en fosas clandestinas en el entorno de lo que es el Marrufo, la Sauceda y todo lo que son los montes propios de Jerez. Como digo, un espacio bestial. En 2011, cuando empezamos a trabajar, nos reunimos compañeros de la Asociación de Papeles de Historia, la gente de Foro, vienen también los compañeros del Colegio de Arqueólogos, se hace un equipo, se integra un equipo bastante bueno, y en esta fecha justo en esta fecha, empezamos a hacer las primeras catas con el resultado positivo. Localizamos, de las 7 que localizaríamos en 2012 y sumaríamos, localizamos las 3 primeras, muy parciales, pero ya nos hablaban claramente de lo que teníamos aquí. Hicimos unas prospecciones con detectores de metales
que los resultados fueron bestiales. Estamos hablando de más de 100 evidencias en la primera campaña, que en global sería en torno, en las 3 campañas recuperaríamos en torno a unas 200, 250 evidencias balísticas, que nos hablaban a las claras de lo que había supuesto la represión en la Sauceda. Ya no solamente represión, sino seguramente también la toma de la zona por parte de las tropas sublevadas. De hecho, encontrábamos material balístico italiano en una fecha tan temprana como octubre, finales de octubre, principios de noviembre de 1936. Y nos daba las claras también la implicación de los regímenes fascistas italianos, en este caso, en la guerra civil aquí en España. Esa primera campaña culmina con un informe, en ese momento lo financia el Ministerio de Presidencia, y nos ponemos a trabajar de cara a lo que sería la exhumación. Una vez que teníamos ya, que habíamos constatado que teníamos las fosas, quedaba la parte de exhumación y estudio antropológico. Nos ponemos a trabajar y nos llevamos la sorpresa de que en ese momento hay un cambio de gobierno. El ministerio que llevaba el tema de políticas de memoria no se hace cargo, tampoco se hace cargo la Junta de Andalucía, y se recurre pues a un familiar, que es el que facilita que podamos intervenir. Estáis viendo, estamos en mitad de la nada, la zona es preciosa, con mucho dolor, en un valle de dolor, pero en mitad de la nada. El pueblo más cercano era Jimena o Algar, que estaban bastante lejos. Ahí se monta un campo de voluntariado, pasaron más de 50 personas, estudiantes, muchos de ellos, gente de Málaga, de la Universidad de Málaga, de Granada, de Barcelona, de La Coruña, de Valencia. Estuvieron ahí durante cerca de 4 meses, interviniendo. Ahí pues, nos conocemos con Juan Carlos, viene Esther, que ahora está con nosotros en Picorrea, y se va formando un grupo humano que interviene en las mismas. Logramos recuperar, localizar y exhumar 7 fosas, 28 cuerpos, de los cuales 5 eran mujeres. Esa represión femenina, que tampoco estudiada está al menos en esta parte, en la zona gaditana. Y de esos 28 cuerpos se toman las muestras familiares y se mandan a analizar a Bollullos de la Habitación, creo que era, donde fuimos, a NBT. Entonces no se trabajaba con la Universidad de Granada, se trabajaba con NBT, y de los 28 podemos ponerle nombres y apellidos a 13. Es decir, es el proceso de culminación desde las investigaciones previas, los trabajos previos arqueológicos, a ponerle nombre a las víctimas, como modelo a seguir en todo proceso y como marca el protocolo de exhumaciones. Después, al siguiente año, no quedándonos contentos, sabiendo que podía haber muchas más víctimas, se hace otra serie de prospecciones en el entorno del Marrufo y también en el entorno de la Sauceda, porque ahí se indicaba que podía haber fosas. Volvemos a recuperar material balístico, monedas, recuerdo monedas de la época, inclusive alguna placa, alguna hebilla de cinturón militar, pero desgraciadamente no damos con ninguna de las fosas. Se hace una serie de sondeos, los majanos que habéis visto, es una forma de proteger la fosa. Los majanos nos señalan la fosa, a la misma vez nos la protegen. De hecho, los testimonios hablaban que era una forma de protección por parte de los familiares y de las personas que había allí hacia los restos por el tema de las alimañas. Durante 2013 hacemos las prospecciones, los sondeos, con resultados negativos. Y ahí ya tenemos que parar. Ahí ya tenemos que parar, pero ya estaba en funcionamiento. La Casa de la Memoria estaba ya en pleno proceso de ejecución. Son los diferentes pasos, los diferentes hitos que ha tenido este proceso, que hoy culmina con el libro que tenemos entre manos. En la parte que a mí me toca, tanto en la parte arqueológica como antropológica, Fernando ha dicho bien, Juanma y Juan Carlos hicieron un trabajo desde el punto de vista antropológico bestial, muy técnico, obviamente que tal vez para ponerlo en las páginas sí es más dificultoso, pero que es necesario conocer, ¿vale? Ahí yo os digo que podáis ir a las páginas y podáis ver, vais a ver los signos de violencia, las fracturas perimortem, todo el contexto antropológico que están en torno a las víctimas, ¿no? Por eso, una vez más, es necesario que se conozca. Esto es otra herramienta más, otro pasito más para que se difunda, se conozca, y más en estos tiempos que nos corren,
donde a veces la memoria está siendo vilipendiada desde algunos sectores, ¿no? Por mi parte, yo cortito, yo simplemente os remito al libro y nada, que muchísimas gracias. A ver, quizás con la emoción, el nerviosismo y demás, se me han olvidado algunos agradecimientos importantes, ¿no? El primero, bueno, para la publicación del libro, creo que lo ha mencionado ya antes Fernando, esto ha sido gracias al financiamiento de Diputación de Cádiz y de la Mancomunidad de Municipios, ¿no? Sin ese apoyo, lógicamente, no habría salido a la luz. En segundo lugar, de todo lo que se ha hablado aquí, tanto de la exhumación como de la rehabilitación del cementerio, como la compra y la rehabilitación de esta casa, hay una persona con nombres y apellidos importante para nosotros porque desde el primer momento apostó por este proyecto, confió en nuestro buen hacer y financió todo. Se trata de Miguel Rodríguez Domínguez, nieto y bisnieto de fusilados, tanto de su abuelo como de su bisabuela, y sin ese apoyo, lógicamente, no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado. Como él bien decía, dice, el mérito es vuestro, el gran y buen trabajo es vuestro, y yo sencillamente pues aporto el dinero, que es lo que menos me cuesta, y es una realidad. Entonces, bueno, que quede constancia, ¿no?, de ese agradecimiento por parte del Foro por la Memoria y de las asociaciones familiares. Después hay dos patas importantes en lo que ha comentado Jesús en relación a la logística, ¿no? Sin esa logística, en ese contexto de aislamiento, de falta de infraestructura, sin luz eléctrica, sin agua potable, sin prácticamente nada, en mitad de la nada, y con un apoyo ínfimo o mínimo, y además a regañadiente por parte del propietario del cortijo, en este caso Jaime González Gordón, nos abrió la puerta a trancas y barrancas para que pudiéramos hacer tanto las prospecciones como las catas y luego la exhumación, pero de las peticiones que le hicimos propiamente de las instalaciones que allí tenía en el cortijo, pues no nos cedió nada y hubo que montar allí un campamento en toda regla, para 4 meses, donde había que suministrar para comer, para dormir, para ducharse, para las necesidades físicas y para todo, ¿no? Y esa logística diaria requería de un trabajo logístico importante. Creo que el compañero Fran se ha ido porque se tenía que ir, él es el actual alcalde de Jimena, pero que durante 8 años ha sido secretario del Foro por la Memoria, estuvo ahí a la par de este proyecto de principio a fin, y él fue el que llevó la logística de la exhumación como tal, ¿no? Toda la logística para que no faltara desde el agua hasta la Coca-Cola, la comida, el gasoil y toda la cuestión de infraestructura de telefonía móvil, telefonía por satélite que tenemos, pues para todo el trabajo que se hacía diariamente de prensa, etcétera. Y luego otra parte importantísima dentro de esa logística fue la rehabilitación del cementerio. Estaba prácticamente destruido, abandonado, perdido, de la nada, y también hubo ahí un grupo de compañeros, familiares y no familiares, que colaboraron, estuvieron trabajando durante 3 meses allí, pero para ello hacía falta una logística importante. En este caso, mi hermano Miguel fue el que estuvo a cargo de toda esa coordinación y toda esa logística para que no faltaran materiales y para que no faltara, y sobre todo el buen ánimo, ¿no? Porque con ese sentido del humor que le caracteriza, pues daba un ambiente bueno en ese contexto de dificultad. Digo todo esto porque sin todo eso hubiera sido imposible haber llegado donde hemos llegado, ¿no? Y la prueba está en que, bueno, más que la amistad, porque lo nuestro es una hermandad, lo que tenemos, como quien dice, sin todo eso no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí que con este fin de ciclo, como yo lo he calificado, hablando ya con Fernando, la culminación del libro, con este fin de ciclo y con toda esta infraestructura que tenemos y con todo esto que ya tenemos en pie, pues vamos a seguir adelante siendo un referente, pero sobre todo ya con una base importante para seguir luchando por la memoria histórica. Así que reitero mi agradecimiento a tanta y tanta gente, pero en especial a mi querida madre, presente hoy aquí también con nosotros, que sin ella hubiera sido imposible todo esto.
No, si hay alguna pregunta, que supongo que las habrá, pues para adelante. Evidentemente, presentar este libro es un motivo de orgullo del que tenéis que estar vosotros primero muy orgullosos, ¿no? Porque eso es la culminación de un proceso que ha sido muy importante en nuestras vidas sociales y personales de cada uno. Y es para agradeceros el esfuerzo que habéis hecho. Y yo creo que tenemos que también sacar alguna reflexión, algunos aprendizajes, porque yo veo la foto esa del cementerio, tanta gente allí, o las fotos que se han pasado, la campaña de exhumación. Evidentemente el esfuerzo ha sido grande y, como tú has dicho muchas veces, Andrés, podemos ser un referente de cómo debe funcionar o cómo, cuando hay buen rollo entre las personas, unidad en los objetivos, se consiguen las cosas. Pero tampoco se nos debe olvidar nunca que lo que hicimos lo debería hacer el Estado de manera sistemática y diaria, hoy ya. Creo que en el Congreso de los Diputados se está ahora tramitando el anteproyecto de una nueva ley de memoria histórica. Es el Estado el que tiene que investigar, el que tiene que sacar a los muertos, el que tiene que ponerle nombre, el que tiene que honrarlo. El Estado tiene que honrar a las víctimas. Está muy bien lo que hicimos y tenemos que estar orgullosos de lo que hicimos porque sirve de ejemplo. Pero es el Estado el que tiene que asumir su responsabilidad y su obligación, que es rescatar a las víctimas de las cunetas y de las fosas de los cementerios, investigar quién cometió los crímenes, si hay algún criminal todavía suelto, juzgarlo, devolver los cuerpos a sus familias y hacer un homenaje público. Y que el jefe del Estado español, sea un rey o sea un presidente de la República, diga públicamente: honor a las víctimas del fascismo. Honor a las víctimas del fascismo y reparación moral y material para sus familias. Que nuestro esfuerzo, que vuestro esfuerzo, Fernando, que el esfuerzo de Jesús y de Andrés sea un empuje más para convencer a nuestras autoridades a que debe ser el Estado el que de una puñetera vez asuma su responsabilidad y que las víctimas del fascismo tengan lo que se merece. Y la Sauceda, que es el Guernica andaluz. La Sauceda es un pueblo que fue borrado del mapa. El fascismo cometió crímenes en todos los municipios de Andalucía, pero es que la Sauceda encima desapareció. Este libro debe ser o es una herramienta fundamental para acabar con los pusilánimes, para acabar con los que dicen: oh, es que todos mataron por igual, yo no soy ni rojo ni azul. Las derechas españolas tienen que asumir, y lo que nosotros hablamos tiene que ser, un pensamiento compartido por toda la sociedad española, por la izquierda y la derecha. El franquismo fue un genocidio, fue un régimen criminal y no se puede volver a repetir. Y sus víctimas merecen el honor y el reconocimiento oficial. Quería que nos contarais si previo o previa a la exhumación del Marrufo hubo otras actuaciones similares o qué impacto tuvo a nivel mediático o dentro de lo que es la historia memorialística andaluza, si hubo esas actuaciones similares o si el Marrufo supuso una primera actuación así en número de cuerpos exhumados y demás. Metodológicamente no supuso
o una cosa diferente a lo que ya se venía haciendo. En Andalucía se llevaba interviniendo desde 2003 en fosas. Se había culminado ya las exhumaciones de Málaga, por ejemplo, donde se recuperaron 2.484 cuerpos. Pero, en cierto modo, sí fue un referente las fosas del Marrufo en cuanto a lo que ha dicho Andrés. La situación donde estábamos, lo que hubo que montar allí, el equipo humano que había, los días de viento, los días que se nos volaban las carpas, y también un referente, claro, la financiación privada, lo que decía Morici, ¿no? Que no lo hubiera asumido el Estado. Literalmente, nos abandonaron las administraciones, nos abandonaron en ese sentido. Veníamos de la campaña 2011 con financiación del Ministerio de Presidencia, y en ese cambio de gobierno, ese Rajoy que dice 0 euros para temas de memoria, la memoria caput, y desde la Junta de Andalucía tampoco se dan los pasos para poder financiar, y aparece este hombre que pone todos los medios para la infraestructura, y después el equipo humano, que fue bestial el que hubo ahí, desde lo que bien ha dicho. Y son los hitos, y además en paralelo se estaba llevando a cabo la exhumación, se estaba arreglando el cementerio y ya se tenía prevista la casa, ya estaba trabajándose la casa. Es decir, son diferentes hitos dentro de este proyecto. Metodológicamente, ya te digo, no es diferente a otros procesos. Claro, es un proyecto global. Y después, por ejemplo, el tema de comunicación, que lo llevó Fernando, que eran noticias cada día, cada 2 días, porque claro, es que con el volumen de trabajo que teníamos, con el volumen de gente que teníamos allí, cada día había alguna novedad. Bien, aparición de nuevas evidencias de muerte violenta, o aparición de nuevas evidencias materiales, o venían a visitarnos, pasaron diferentes políticos, diferentes organizaciones por allí. Recuerdo que recién nombrado el primer director general de memoria estuvo por allí. Y bueno, en ese sentido sí. Y en todo lo que ha supuesto después, si esto fuera por impacto de comunicación, o impacto en revistas científicas, en publicaciones, el Marrufo es una referencia también. El Marrufo, la Casa de la Memoria. Hoy por hoy sí. De eso hay un dossier de prensa que es prácticamente para escribir otro libro, vamos, porque es un dossier importantísimo de todo lo que se recopiló en todo ese periodo, ¿no? Recuerdo que tuvimos el enviado del Mundo que nos envió. Sí. Hizo una crónica, ya venía él preestablecido en darnos caña con el tema de la financiación y de que para qué se gastaban estos dineros. Y recuerdo que ahí hubo una réplica por parte del país. No, era el Mundo. Era el Mundo. Era el Mundo. ¿Ahí? Vale, da igual. Yo hice a clase de segundo bachillerato y algunas noticias del Marrufo las estuve utilizando en clase, y recuerdo que empecé un curso con lo que llamábamos la prueba inicial, pues con las noticias del Marrufo, y las estuvimos siguiendo. Seguramente eras tú quien lo escribía, todavía no te conocía. Eso nos hubiera gustado, esa parte de difusión hacia el alumnado, sí, como después ocurrió en otras intervenciones, no hubiera gustado. El problema, estábamos en verano, sí, se acabó desde julio hasta octubre. En septiembre lo cogí yo. Claro, y estábamos en mitad de la nada. Ahí tenía que llegar un autobús con los alumnos, atravesar la finca, así, con todos los problemas que teníamos el camino hasta marcado por una zona que no era la zona principal, teníamos que coger todos los días para ir allí. Así que eso sí nos hubiera gustado el tema de la difusión con los más pequeños. Importante también decir que nosotros desde el principio, además del protocolo de exhumaciones que podía tener la propia Junta de Andalucía o el propio Gobierno Central, nosotros siempre cuidamos mucho de que este protocolo fuera incluso hasta mejor. Respetábamos o intentábamos respetar al máximo que todo lo que se hiciera tuviera, digamos, los parámetros puramente científicos, pero sobre todo humanos también, ¿no? Del tratamiento, digamos, delicado, ¿no? de todo el trabajo hacia los cuerpos y hacia el tratamiento en prensa, el tratamiento hacia las visitas, en fin, que en ese sentido se cuidó mucho hacia los familiares con ese encuentro de familiares que hicimos.
Pero además, dentro de ese protocolo entendíamos que debíamos de denunciar la aparición de esos cadáveres con signos de violencia. Entonces nos fuimos al juzgado de Jerez. Y ahí hay algo importante que transmitir, porque en cuanto presentamos la denuncia de la mano de la abogada Rocío Mendoza, que fue la que llevó a cabo todo el tema, una vez que teníamos ya la denuncia puesta, nos fuimos automáticamente ese mismo día a la Guardia Civil de Jerez para denunciar eso y que se personaran, porque lo que queríamos era que de alguna manera a nivel judicial se actuara. Lo cierto y verdad es que a nivel judicial no se hizo nada, no se personó ningún juez, sí se personó la Guardia Civil de... y me río porque es que fue para reírse, ¿no? La Guardia Civil, pero la de Ubrique, que nos dijeron claramente, bueno, ¿y nosotros qué hacemos aquí? Nosotros esto no entendemos. Estaban totalmente esnortados y aparte, bueno, pues como diciendo, bueno, es que no sabemos qué hacer. Lo que hicieron fue llamar a la brigada criminalista de la policía de Cádiz, que se personaron ese mismo día, hicieron las fotografías de rigor, nos dijeron que sí iban a elevar el tema pues, con su informe a donde correspondiera, pero bueno, todo se quedó ahí. Nosotros, lógicamente, no podíamos paralizar la exhumación ni estábamos dispuestos a paralizarla, porque sabíamos además que eso no iba a tener ningún recorrido judicial. Estuvimos parados creo que ni 24 horas, ¿no? Ese día, y al día siguiente seguimos trabajando. A los 6 meses nos responden del juzgado de Jerez, diciendo que bueno, que son crímenes que han prescrito, pues la ley de amnistía, patatín patatán. Recurrimos a la Audiencia Provincial de Cádiz y la respuesta fue la misma que la del juzgado de Jerez, pero aplicándonos las costas. Es decir, que encima nos querían cobrar, que de eso ni nos vino ninguna factura, pero tampoco le íbamos a pagar, de esas costas judiciales, ¿no? Con esto quiero decir que realmente todos eran trabas y todo eran, en fin, negativas, ¿no? a lo que nosotros entendíamos, al hilo de lo que dice el compañero Juan, de que el Estado tiene que asumir esa responsabilidad y demás. Paralelamente a aquello también presentamos los informes a la querella argentina, de la mano de Ana Mesuti. Se presentaron no solamente los informes y los desaparecidos del Marrufo, sino también de todo el campo de Gibraltar. Con esto quiero decir que nosotros íbamos más allá y queríamos utilizar o tener de nuestra mano todo lo que era la justicia universal, ¿no? No hemos tenido respuesta tampoco de la querella argentina, porque también nos dijeron claramente que la justicia no está por la labor y que tampoco se van a investigar crímenes que han prescrito, la ley de amnistía es la que prevalece y demás. Lo mismo nos dijeron el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, que fuimos a Sevilla con los mismos informes y también la respuesta fue la misma. Más estaban por el tema de niños robados o por los últimos años del franquismo, donde todavía podía haber responsables, etcétera, etcétera. Nosotros el protocolo sí que lo llamamos a rajatabla. El objetivo estaba muy claro, ¿no?, de qué era lo que perseguíamos y bueno, de esa manera llegamos a donde llegamos, ¿no? Bueno, pues entonces a los presentes vamos a obsequiarles con un libro. Quien quiera que se lo dediquen los autores, pues para adelante, y ahí está. Y ya por último, para los que nos han seguido a través de la web de la Casa de la Memoria, a través de YouTube, en esta presentación, es la primera experiencia que tenemos también de difusión de un acto que queremos repetir, porque lógicamente los temas de pandemia y tal y como está la situación, pues va a requerir de hacer este tipo de actos para que se vean o se oigan también, sin necesidad de venir aquí. Bueno, pues también les mandamos un caluroso saludo y demás. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias.